La historia comienza con un hombre hablando con su hija. Le dice que su esposa se va a divorciar de él. El pobre hombre le pide a la niña que hable con su madre para que cambie de opinión. Añadió que le parecía que la mujer se había vuelto loca. Decía tonterías y repetía lo mismo una y otra vez. La chica dijo que no había nada extraño en ello, porque él tenía talento para esas cosas. El padre no esperaba que su hija se pusiera del lado de su madre. Para él fue como un rayo caído del cielo. Pero la niña no se iba a calmar. Dijo que ella fue una de las que lo llevaron a la ruina. El esposo le advirtió que no debía comportarse así con él. Al fin y al cabo, su sangre también corría por sus venas. A lo que la hija respondió que se alegraba de librarse de ella y de renunciar a su padre para siempre. Examinó cuidadosamente a su hija. El padre se excusó. Dijo que, como cabeza de familia, simplemente intentaba protegerla y preservar a su familia, y que eso debería haber sido obvio, considerando sus acciones. La hija le preguntó si sentía algo parecido cuando se acostaba con la marquesa. Aunque la marquesa era muy buena amiga de su madre, por muy estrecha que fuera la relación entre ellas, no era apropiado que ni siquiera las mejores conocidas compartieran al mismo hombre. El hombre se sintió avergonzado, pero aún así intentó defenderse. Dijo que esta vez también intentó hacer todo lo posible por salvar a su familia. Si su esposa no hubiera roto relaciones con el emperador aquella vez, no habría tenido que hacer tales cosas. Pero la hija no iba a escucharlo. Dijo que era demasiado tarde para cambiar nada. Así que simplemente se iría, y él podría irse. No hablarían más. La furia se apoderó del hombre. Agarró a la niña con fuerza por el cuello y comenzó a estrangularla. Acompañó todo esto con maldiciones y amenazas. La hija no podía creer que su padre fuera capaz de semejante cosa. No sentía ningún afecto personal por él, y apretó cada vez más fuerte el cuello de la pobre muchacha. Mientras tanto, su padre le explicó que, aunque era la novia del duque, no debía olvidar que esta misma casa la había criado, y que su esposo había dedicado mucho esfuerzo. La hija no se quedó desorientada. Dijo que en ese caso no valía la pena tenerla y empezar a criarla, y siguió preguntando cómo se sentía ser destruida por alguien que no debería haber estado allí. La puerta de la habitación se abrió de par en par. La silueta de un hombre apareció allí. Era imposible distinguirlo, pero su padre lo soltó un instante. Empezó a adivinar quién había entrado en su casa y con qué propósito. Se oyó un chasquido de dedos en el aire. Una fuerza desconocida llenó la sala. El aire pareció volverse más denso. La atmósfera se electrizó. El hombre que se atrevió a estrangular a su hija fue lanzado hacia atrás con un fuerte golpe. Ni siquiera tuvo tiempo de comprender lo sucedido. Y la niña, antes de perder el conocimiento, pensó con gratitud en su salvador. El padre cayó al suelo a pocos metros de donde había estado provocando a la niña. El impacto le dejó sin aire y casi inconsciente. Pero se recompuso. No iba a perder. El hombre miró a su alrededor con atención. Adivinó quién se había convertido en huésped de su propiedad. Un joven se paró frente a él. Se sujetó la barbilla y lo miró con curiosidad. El joven preguntó por qué su suegro estaba en el suelo. La única pregunta que le interesaba al hombre ahora era cómo lo había hecho el joven. Adivinó qué le preguntarían. Se llevó los dedos a la cara y estaba a punto de demostrar sus habilidades una vez más. Con un ligero movimiento de dedos, el hombre voló alto. Estaba asustado, porque todo sucedió tan repentino e inesperado para él. Pero el pobre hombre sentía aún más curiosidad por cómo aterrizaría. Después de todo, el suelo estaba muy lejos, pero cayó como siempre. El cazador recién llegado se había convertido en víctima. Ahora estaba dominado por su yerno, quien se había convertido en el dueño absoluto de la situación y tenía la ventaja sobre su suegro. Y ahora algo le interesaba. El hombre dijo que tal comportamiento era muy grosero, y que no era propio de un aristócrata y un noble comportarse así con alguien de su mismo nivel. Pero el joven preguntó si el título de conde no había sido establecido por aquel hombre hacía mucho tiempo. Un gato oscuro saltó sobre el hombro del hombre. Lo acarició y le habló con dulzura. El hombre no podía oír lo que hablaban. Y el gato dijo que, de ahora en adelante, él era el nuevo jefe de la familia Collins, y se llamaba Meows. Collins. El antiguo dueño de la casa empezó a trepar por el suelo hacia la pared. Sin duda no esperaba que el gato empezara a hablar. Y menos aún,
No imaginaba que el animal empezaría a llamarlo conde y a tratarlo con tanta condescendencia. El gato dijo que encontraría un mejor uso para el título. El hombre estaba asustado. Pensó que estaba poseído. El padre se arrastró por el suelo delante de su hija y su esposo. No tenía sentido disculparse después de lo que había sucedido. El joven besó a su novia en el cuello. Se dio cuenta de que su padre le había dejado moretones en el cuello y la piel mientras la estrangulaba. Esto lo enfureció y prometió compensar al conde por tan cruel trato. El joven lo fulminó con la mirada. Prometió vengarse de él por todos los insultos y abusos que le había infligido a su hija, pero no sucedería de inmediato. La joven pareja tenía algo que discutir y resolver por sí misma. De repente, una mano negra de materia oscura agarró al conde por el cuello y comenzó a estrangularlo. Intentó liberarse de la mortífera garra. Círculos se extendían ante sus ojos. Su conciencia comenzó a desvanecerse gradualmente. La oscuridad se acercaba. El joven dijo que esta vez lo perdonaría, pero que al mismo tiempo no había necesidad de enojarlo más. Después de todo, el prometido de la hija del conde apenas estaba empezando a dominar su poder y podía mutilar o matar sin querer. La hija estaba junto a su padre, quien estaba sentado en su regazo, intentando respirar. Le pidió a su prometido, llamado Caden, que no matara a su padre, sino que también le dejara algo de diversión. Un grupo de hombres entró en la habitación por la puerta abierta. El primero, con un bastón en la mano, dijo que había acudido a su llamado y que estaba listo para cumplir las órdenes de la nueva dueña de la casa y la finca. La niña dijo que su padre había enfermado por alguna razón desconocida y que debían llamar a Benjamín para asegurarse de que el viejo conde no corriera peligro. El sirviente respondió que el médico ya estaba en el lugar. Mientras tanto, el doctor ayudó al conde a levantarse del suelo. El anciano intentó decirle algo al sirviente y le pidió que lo escuchara. El antiguo amo le contó sobre el gato que le habló y cómo voló por la habitación con un simple gesto de la mano. El hombre lo escuchó atentamente y dijo que parecía que el viejo maestro había caído en una enfermedad mental y que, en realidad, parecía locura. El conde intentó decirle a Benjamín que estaba equivocado. Empezaron a sacar al padre de la habitación. Se resistió y dijo que todo estaba bien. Pero el médico se mantuvo firme en sus intenciones. El mayordomo preguntó qué otras instrucciones daría a la joven anfitriona. La señora lloraba. Dijo que no quería que le pasara nada terrible a su padre. Estaba dispuesta a que lo ataran y lo cuidaran. Benjamín dijo que la comprendía perfectamente y que haría lo que fuera necesario. El padre escuchó estas palabras. Empezó a gritar a gritos. El hombre insultó a su hija, la maldijo y amenazó con matarla. Insistió en que no estaba loco y que todo era parte del plan de su hija. El conde gritó que había confiado en el médico y que lo había tratado con tanta crueldad. Sin embargo, nadie pudo oír lo que decía. Tenía la boca cubierta con un paño y atada para que no pudiera gritar ni hablar. La niña se acercó a su padre, quien estaba exhausto. Él simplemente miraba al frente con los ojos muy abiertos. El hombre comenzó a comprender la gravedad de su situación, y la hija se quejó de que lamentaba mucho que hubiera sucedido así. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero su expresión era alegre y triunfante. Estaba abiertamente contenta de haberse librado así de su padre, y de haberle pagado todo el sufrimiento de su madre y su propio tormento. La hija envió a su padre a un manicomio. La niña se llamaba Sabella Leonard. No sentía ni culpa ni pena por lo que le había hecho a su padre. Parecía una bella diabla o demonio, disfrutando de la victoria y el triunfo sobre un traidor. Todo comenzó con un enfrentamiento con su padre y el momento en que murió a manos de él. Ocurrió en un día muy fresco de verano. El hermano de la niña la sujetó del pelo y le dijo que su rostro nunca volvería a la normalidad. La pobre niña, toda golpeada, le preguntó a su hermano, llamado Aster, por qué la trataba con tanta crueldad. Después de todo, su padre la había repudiado hacía mucho tiempo y la había privado de todo derecho a heredar. El joven seguía pateando a la niña. No tenía escapatoria. El chico dijo que no podía haber otra actitud hacia alguien con sangre imperial corriendo por sus venas porque era peligroso. Al niño solo le preocupaba que su padre reconociera a la niña como su heredera. Es decir, ella era la culpable de haber nacido y convertirse en un obstáculo para el poder e influencia de Aster en el futuro reinado. La preciosa hija de Su Alteza el Emperador era la madre de la niña que ahora sufría graves abusos por parte de su hermano. La mujer se llamaba Lily Leonard.
Se enamoró del padre de la hija y quedó embarazada de él. Como resultado, se casó contra la voluntad del emperador. La ingenua esposa creía en la honestidad de las intenciones de su esposo. Pero él, en realidad, tenía sus propios planes para ella. Solo le interesaban los beneficios que obtendría de este matrimonio y el avance de sus ambiciones. El hombre de la sudadera con capucha llevó a otra mujer o niña a la prisión, donde Aster abusaba de su hermana. La niña le rogó a su hermano que parara. La mujer le rogó que perdonara a la niña, pero que la matara. La vida de la hija era más valiosa. Aster había querido matar a su hermana. Ahora se encontraba ante las mujeres que pretendía destruir para convertirse en el futuro emperador. Nada lo había detenido en su camino, y nada cambiaría sus intenciones. El joven dijo con sarcasmo que estaba muy impresionado por el poder del amor maternal, pero la mujer ya entendía que no le pediría nada. Al fin y al cabo, todas sus súplicas y peticiones serían rechazadas por él, y al final no las escucharía. El niño colocó un frasco con líquido rojo frente a la mujer. Dijo que había oído rumores de que un frasco similar había entrado en el dormitorio de Su Alteza el Emperador con intenciones desconocidas. El pretendiente al trono imperial le preguntó si realmente quería envenenar a Su Alteza. La mujer respondió que eso solo le haría el juego a Aster, así que definitivamente no tenía intención de hacerlo para no ayudar al sinvergüenza. Por eso no le gustó el tono con el que se dijo todo. Le preguntó si estaba siendo demasiado impúdica al hablarle, pero la cautiva simplemente guardó silencio. No consideró necesario responder a sus preguntas estúpidas. La mujer, mientras tanto, dijo que, de hecho, la botella contenía un antídoto contra el veneno. Así que ahora lo más probable era que Su Alteza estuviera envenenado. El hombre podría estar al borde de la muerte. Una muerte rápida pero mortal. Aster dijo que su hija debía beber el contenido de la botella. Si seguía con vida después de eso, ambos serían indultados, ya que no habían tenido malas intenciones contra Su Alteza, y ambos serían liberados. La madre intentó detener al joven. Dijo que incluso una persona sana que no hubiera tomado el veneno moriría a causa del antídoto. Por lo tanto, el enfoque que sugirió era inadecuado para la situación. La hija tomó el frasco del antídoto. Estaba lista para tomar la droga para liberarse a sí misma y a su madre del cautiverio de este loco. Quizás podrían salir de allí y sobrevivir. Antes de eso, la niña pidió no tocar a su madre. Al fin y al cabo se vengaría si le cayera un solo cabello. Aster respondió que ahora todo dependía solo de ella. No le importó hasta que el emperador nombrara un heredero. Al joven lo atormentaba la idea de que el emperador esperaba la llegada de su hija, quien sería mucho más talentosa que su hijo. Pero lo principal era el deseo de poner fin a la guerra contra los demonios mediante negociaciones. Aster iba a encargarse de su hermana y su madre. Le ordenó que se bebiera todo el contenido de la droga. Pero la madre dijo que ahora estaba lista para beberla en lugar de su hija. Nadie esperaba algo así de ella. La hija intentó impedir que su madre cometiera un acto imprudente. No creía que la droga creada por una mujer para salvar a su majestad del envenenamiento se convertiría en su propia muerte y el fin de todo. Pero en realidad era una pena de muerte muy bien planeada para quienes desagradaban al príncipe. El joven nunca antes había tratado así. Su corazón se llenó de orgullo al ver una gota de sangre en los labios de la joven. La multitud gritó. Exigió la muerte de los responsables del intento de asesinato del emperador. Aster difundió rumores y chismes de que eran su amante, y la hija de esta quienes querían matarlo, para firmar un tratado de paz con los demonios y vender gente. El siguiente príncipe declaró al pueblo que la joven se había estado preparando en secreto para derrocar al régimen actual. El duque Blake era su cómplice y aliado. Su objetivo era someter el imperio a los demonios. El joven mostró a todos un pergamino con los resultados de la investigación. Decía que la princesa Lily y su hija estaban preparando un astuto plan para masacrar a miembros de la familia del gobernante, con el fin de tomar el poder. Así, la junta concluyó que la princesa y su hija serían quemadas en la hoguera. Era imposible perdonar semejante artimaña. La niña pensó que por estas personas su madre había arriesgado su vida. De hecho, la mujer pasó por mucho sufrimiento y pruebas en su camino hacia la reconciliación entre humanos y demonios de forma justa. Aunque el propio emperador no lo deseaba y no compartía la idea, de repente, el conde se paró frente al cadalso. La hija pensó que su padre saldría en su defensa.
Pero él le dijo a la multitud que estaba frente a ella que su esposa e hija habían sido engañadas por demonios y las habían llevado a tal situación. El hombre sostenía una antorcha en sus manos. Dijo que él mismo los castigaría por caer presa de los demonios y ceder a su persuasión. Porque así, su familia se había convertido en demonios, en traidores. La multitud gritó y exigió un castigo rápido y brutal para los traidores. Insultó a gritos a los acusados y elogió al conde por su lealtad y honestidad hacia sus súbditos. La hija, con sus últimas fuerzas, se volvió hacia su padre. Le dijo que había desempeñado muy bien el papel de un padre de familia cariñoso y un ciudadano devoto de su imperio, pero que ahora hiciera algo así era una locura. El hombre respondió que, en realidad, estaba utilizando a su esposa. Para él, lo principal no era el amor ni la familia, sino el poder y la autoridad, que debía conquistar para convertirse en el gobernante de todo el estado, superando a todos los demás contendientes. En el último momento, la muchacha pensó que su madre debería haberse quedado con el emperador. Al fin y al cabo, si hubiera tenido ese poder y esa influencia ahora, sin duda lo habría tratado con dignidad y habría destruido al sinvergüenza. En el último momento, la joven pensó en qué habría sucedido si su madre no se hubiera embarazado y dado a luz a una niña. ¿Habría sido capaz entonces de descubrir el astuto plan de su marido y convertirse en la verdadera gobernante de un poderoso estado? La hija pensó en lo dispuesta que estaba a hacer cualquier cosa para separar a su hermano y a su padre. Estaba dispuesta a librarse de la sangre sucia que corría por sus venas a cualquier precio. Renunciar a su padre y destruirlo era un anhelo anhelado. En el último instante de su existencia terrenal, la niña estaba dispuesta a entregar su alma para tener una segunda oportunidad. Pero el humo negro y la oscuridad le impidieron ver. La muerte se acercaba sigilosamente con pasos felinos. Una voz la llamó desde el olvido. La niña se encontraba en una especie de vacío. Alguien le hablaba y le advertía que había logrado pedir 3 deseos peligrosos y bastante absurdos, con los que debía tener cuidado. Sabela preguntó dónde estaba y con quién hablaba. La entidad respondió que tenía muchos nombres, pero muchos la llaman demonio, porque a los mortales les resulta difícil comprender algo como ella. Frente a la asustada niña, sentada de rodillas, se encontraba una mujer. La desconocida parecía más bien un fantasma. Era muy difícil distinguir sus contornos y su figura borrosa. Aún así, su belleza y la armonía de sus rasgos eran visibles. El demonio dijo que la propia chica la había llamado y le había prometido algo a cambio del favor. Así que era el momento de pedir el primero de 3 deseos. Lily no dudó. Se inclinó ante la entidad y le pidió que regresara el tiempo. El desconocido preguntó cómo vengarse en semejante caso. La chica respondió que era demasiado personal, así que estaba dispuesta a destrozar a su padre y a su hermano con sus propias manos, a destruir sus vidas. Al demonio le agradaron las palabras de Lily, así como su confianza y determinación. Con un gesto que demostró un poder extraordinario, la mujer ordenó a la magia del espacio-tiempo que comenzara a materializar sus planes. La desconocida dijo que le gustaba esta chica. Después de todo, la injusticia, el dolor y el sufrimiento la convertían en algo peor que cualquier demonio. Y para empezar, la mujer le contará a Lily la historia de su madre y ciertos momentos. Lily sostenía un libro en sus manos. Se llamaba Una historia trágica. Decía que Lily Leonard era una persona trágica. Después de todo, renunció al poder y a todo lo relacionado con él por amor. Pero ocurrió lo inesperado. El amigo y el esposo de Lily tramaron un mal a sus espaldas. El conde engañaba a su esposa y su amigo intentó ahogarla y construir su propia felicidad en su lugar. Lily fue engañada y utilizada. Aster, mientras tanto, aprovechó su posición para convertirse en el próximo gobernante del imperio. Era miope, pero su terquedad, su falta de respeto por los demás y su desprecio por la vida ajena lo ayudaron. Y para acercarse aún más al poder, el esposo de Lily la mató personalmente a ella y a su hija. Esto supuestamente confirmaría su posición e intenciones respecto a la lealtad al nuevo emperador, que aún era solo teórica. La niña se sorprendió al descubrir la verdad. Le preguntó al demonio cuánto tiempo atrás podría enviarla al pasado. La mujer respondió que serían exactamente 3 años. Después de todo, no tenía suficiente maná para más. El joven permaneció allí mucho tiempo. Así que le pidió al demonio que la ayudara a sacarlo de allí y le mostrara la hermosa existencia y sus ventajas. El joven también se convertiría en su fiel compañero y asistente.
Caden Blake era un símbolo de paz y un mestizo poco respetado por otros demonios y entidades. Hace décadas se firmó un tratado de paz entre los mundos humano y demoníaco, que culminó en un matrimonio político. Después de eso, después de un tiempo, el héroe del imperio de Ethan Blake tuvo un hijo. Su madre fue la señora demonio Hala Lucifer. El pequeño se llamó Caden. Se convertiría en el amo de la Torre Norte desde su nacimiento. La sociedad humana no aceptaba al pequeño. Todos a su alrededor lo señalaban y se burlaban de él, pero lo que más le molestaba eran sus ojos rojos. Lo delataban como hijo de un demonio y un humano, una criatura inútil. No había lugar para el niño en ninguna parte. Solo se sentía bien en el campo de batalla, donde se enfrentaba a monstruos de otros mundos. Así fue como se hizo famoso como gran guerrero y defensor del pueblo. Pero aún así, la gente seguía siendo desagradecida con él. A pesar de todos sus esfuerzos por proteger a la población de monstruos y demonios, era considerado algo así como un perro rabioso. Siguió siendo el hijo de un demonio que mataba demonios. Pero cuando Caden cumplió 18, la sangre demoníaca que había estado latente en el niño provocó una explosión de maná extremadamente poderosa. El niño estaba muy asustado, pero con el tiempo se dio cuenta de algo: el maná de Caden. Tenía que hacer un contrato con un humano, obteniendo así su alma y convirtiéndose en un demonio de pleno derecho, como su madre, que esperaba el regreso de su hijo. Pero el joven decidió que no quería ser un demonio. Perseveró y no se rindió. No quería formar parte de una raza egoísta que se había manchado con el pecado. Caden no iba a hacer un contrato y convertirse en una entidad. Si un mago humano común y corriente hubiera tenido semejante oleada de maná mágico, no habría durado ni un año. El joven había resistido la tentación durante mucho tiempo. Su vida habría parecido una tortura para muchos. 8 años de vida fueron un infierno continuo. Hasta el último momento, el chico intentó contenerse y no convertirse en un demonio cuyo poder destruiría a miles de personas y a todo un continente. En cambio, no soportó la tensión y simplemente explotó en un destello brillante. Su historia se titulaba El perro mágico del norte. Describía todo lo que contaba el demonio Sabeli. Para salvar su vida, Caden debía convertirse en demonio, y para ello necesitaba un alma gemela para su contrato. La chica le preguntó por qué le habían dado ese papel. La mujer respondió que no le gustaba y que quería matar a Sabella. Por eso la eligió. La chica parecía arrogante, pero inteligente. El demonio informó que la chica poseía un aura muy poderosa. Su maná brillaba intensamente, lo que la hacía ideal para un contrato con un demonio tan poderoso como Caden. Era precisamente esa voluntad la que debía quebrantar y someter. El deseo de la mujer demonio era que el joven aplastara a todos los débiles y se convirtiera en el gobernante supremo. Su función era convertirse en el rey de los demonios y gobernar el inframundo con mano firme. La chica solo tenía que sacarlo de la torre y obligarlo a firmar un contrato. Y el joven encontraría el camino al trono y la corona del rey demonio, instintivamente. A Sabella no se le exigía nada más. La chica reflexionó un momento. Le parecía inútil liberar a un demonio al borde de la autodestrucción e intentar ayudarlo. Pero como él estaba en contra de sus parientes, incluso a ella le convenía. Sabella aceptó derrotar a Caden, pero puso una condición. Le pidió al semidemonio que la acompañara al pasado. La chica no ocultó que iba a usarlo. La mujer accedió, pero solo le permitió quedarse un año, tras el cual lo devolvería al mundo de los demonios y las entidades. Sabella prometió ser muy puntual. Y ahí se acabó. Finalmente, el demonio le dio a la niña un anillo. Debía protegerla de la energía demoníaca y convertirse en su última defensa contra Caden y su poder. Sabella quería saber cómo usarlo, pero no tenía tiempo. La mujer solo dijo que no quería que su pequeña muriera. Eso sería muy malo e injusto para el niño. La niña comprendió que se convertiría en una simple herramienta. Pero la venganza valió la pena. Sabella se encontró en el balcón de la torre mágica. Aterrizó mal, así que no estaba muy contenta con este comienzo. En general, no era correcto que un demonio demostrara su fuerza y poder de esta manera. La apariencia de Caden era simplemente impresionante. Isabella incluso olvidó un poco por qué había venido. La garganta de Sabella. Le preguntó cómo se atrevía la muchacha a entrar en sus dominios, sin siquiera comprender quién era realmente. Sin embargo, la invitada le contó todo lo que había oído sobre él.
Kaiden le preguntó por qué no tenía miedo. La chica hizo una profunda reverencia y respondió que también sabía que si al oponente o a cualquier otra persona le faltaba maná, Kaiden mata a este personaje o persona. Sabella se presentó como Lady Leonard. El joven le preguntó si realmente pertenecía a la familia real. Al fin y al cabo, nunca había oído hablar de un emperador que tuviera una hija. Pero la joven respondió que simplemente no quería usar el apellido de su padre. El chico sentía curiosidad por cómo una chica que no era ni un monstruo ni un demonio había acabado en su torre. Al fin y al cabo, tampoco percibía ningún rastro de su uso de maná. Así que su aparición le planteó muchas preguntas. Y eso solo significaba que su padre la había enviado. Sin embargo, el destino del padre de Sabella le interesaba aún más. A juzgar por cómo hablaba de él, seguía siendo ese sinvergüenza, y, en cierto modo, la había traicionado. De repente, Kaiden se desnudó y abrazó a la niña. Dijo que, en ese caso, podían empezar. Después de todo, si su padre la había enviado allí, definitivamente le preocupaba si tendría un heredero digno. El señor demonio se acercaba cada vez más a su víctima. La chica creía conocer a Kaiden como un perro rabioso, pero no sabía que ahora mismo estaba en celo salvaje y listo para aparearse. Esa chica decidió cumplir su papel hasta el final. Dijo que estaba lista para dar a luz al heredero del Señor de los Mundos Inferiores. El joven estaba confundido. Definitivamente no esperaba tal respuesta. Isabella dijo que era necesario un trato. En cambio, le pidió que se convirtiera en su esposo. Y desde entonces, cumpliría con su deber conyugal todos los días o a petición de su legítimo esposo. Así que llegó la hora de la verdad para ambos. Todos los presentes, que se encontraban repentinamente de madrugada cerca de la Torre Mágica del Norte, pudieron escuchar un extraño diálogo. El hombre dijo que podía satisfacer su lujuria carnal con quien quisiera. Y su invitado le prometió mucho más. La chica le acarició suavemente el rostro. Le preguntó sobre su relación con la princesa Hela Lucifer y su odio a los monstruos y demonios. Al fin y al cabo, todos conocían su locura cuando salvó el maná demoníaco. Sabella dijo que había adivinado que el joven ansiaba conocer al señor demonio. Pero nunca acudió. Aunque al principio se comportó como un niño obediente, e intentó ser bueno con ella. Ante él se encontraban hordas de monstruos y mutantes. Kaiden le pidió a Hela que se mostrara ante él. No esperaba de ella la ternura ni el amor inherentes a una madre. Así que se alegraría si simplemente apareciera ante él. El chico sintió dolor. Su cuerpo sufrió espasmos, pero se mantuvo en pie. Kaiden le pidió a su interlocutora que guardara silencio. Ella prometió hacerlo, pero insinuó que conocía muy bien esa sensación. La chica le ofreció a Kaiden ser su esposo por un año. A cambio, lo ayudaría a conocer a su madre. El joven estaba interesado, pero el colapso emocional y el maná que sentía en su interior lo agotaron. El pobrecito cayó al suelo justo delante de la chica. Estaba asustada. Pero era evidente que el Benak simplemente había perdido el conocimiento. Habría recuperado el sentido con el tiempo. Y ahora tenía la oportunidad de conocer su apartamento. La gente agradecía a Kaiden, a pesar de su origen, por abrir la casa en las afueras del norte de la finca. El joven luchó contra demonios y monstruos, ayudando a la población local a cosechar sus cultivos. El chico no esperaba semejante giro de los acontecimientos. Al fin y al cabo, estaba más acostumbrado a las acusaciones y sospechas. Y mucha gente se burlaba de él y difundía chismes y rumores en su contra. Y esta gente simplemente le agradecía y le sonreía, pero la sangre demoníaca no le daba paz. Incluso se manifestaba a través de ciertas transformaciones corporales. Grandes alas negras le crecían en la espalda, y cuernos coronaban su cabeza. El joven se estaba convirtiendo en una criatura, y cuando el maná lo dominó de nuevo, se produjo una enorme y poderosa explosión. No quedó nada de la familia del herrero, a quien visitaba. Este sueño lo ha perseguido durante mucho tiempo y no le da paz. Sabella se quedó de pie junto al niño, que descansaba. La niña esperaba a que despertara. Después de todo, simplemente tenía una necesidad vital de regresar al pasado para salvarse a sí misma y a su madre de los planes de su padre y sus secuaces. Un gato se acercó a la niña. Ella le agradeció mucho que le mostrara el camino a la habitación. Sin ayuda externa, Sabella simplemente se perdería en los laberintos y el entramado de las habitaciones de la finca. El niño empezó a respirar con dificultad. El invitado se preguntó cómo había tenido el valor de sugerirle algo así a un perro rabioso,
hijo de una reina demonio que destruía monstruos y bestias. Sabela también pensó que si se casaba no sería por amor, sino con un hombre realmente guapo. Y Kaiden tenía una apariencia muy atractiva y atractiva. Simplemente se sentía atraída por este joven como un imán. La chica examinó cuidadosamente el cuerpo que tenía a su disposición. Le midió la temperatura y pensó que ya podía abrocharse la camisa. Pero Kaiden, de repente e inesperadamente, se incorporó en la cama. Preguntó qué le había hecho el huésped. La chica le dio un vaso del brebaje. Le explicó que era una tintura de vinca per vinca y que tenía propiedades calmantes que ayudaban a relajarse y a mantenerse en forma. El joven no se negó, pues se sentía fatal. Podía ver que dudaba un poco. Pero Sabella le había dicho que confiara en ella. No tenía sentido envenenarlo. Al contrario, lo necesitaría mucho en un futuro próximo. No entendía su mirada directa. El huésped también dijo que solo estaba agradecido con su gato por haberlo salvado. Si su mascota no le hubiera mostrado el camino a la habitación, Kaiden ahora estaría tumbado en el frío suelo del balcón en lugar de en su cuna. Y sin duda se habría enfermado. El niño llamó al animal, pero este, evidentemente, prefería a la niña. El gato saltó a sus brazos y se sintió muy cómodo allí. Kaiden estaba indignado por el comportamiento de un gato que nunca antes había hecho algo así. El joven le preguntó a su nueva novia cómo iba a organizar su encuentro con su madre. Sabella respondió que el título de señor demonio no se heredaba, sino que se adquiría por la fuerza y se conservaba de la misma manera. Y ahora Kaiden hará un trato con la chica, y se convertirá en el más poderoso. Así, Hela prestará atención a su hijo. Su encuentro será inevitable. Y más adelante, el joven tendrá todas las posibilidades de convertirse en el señor de los demonios. En realidad no quería unirse a esta raza maldita. El joven creía que no debía mostrar debilidad de espíritu en tales circunstancias. Después de todos estos años, había resistido la tentación de convertirse en un demonio y unirse a estas criaturas. Pero le recordó al invitado que tampoco podía ignorar que estaba lleno de maná, porque así no solo representaba una amenaza para sí mismo, sino que podía destruir el mundo entero por el que tanto había luchado y protegido. Los magos comunes solo pueden resistir el flujo de maná durante un año. Pero este tipo logra hacerlo durante casi 5 años. Esto demuestra que el volumen de maná es enorme y su poder, colosal. Pero si fracasa, todas las tierras del norte quedarán convertidas en un páramo. Miles de súbditos morirán. Personas inocentes, sus familias y todo lo que les dio vida perecerán y desaparecerán de la faz de la tierra. Kaiden no quería esto. Le dijo a la chica que todo era muy parecido a su sueño, pero ya no quería sentirse así. Aceptaría la transformación si la vida de la gente común dependiera de ello. No quería ser egoísta. Isabella dijo que la reina demonio había renunciado a su propio hijo solo para apoderarse del trono demoníaco. Qué duro sería para ella que su hijo la derrocara. La chica añadió que si fuera Kaiden, sin duda intentaría hacer algo. Al fin y al cabo, así se agotaría con el tiempo y se derrumbaría. Empezó a preguntarle cómo planeaba usarlo y cuál era la esencia del trato. Sabela habló sobre su padre y sus acciones. Añadió que quiere vengarse de él de la forma más sangrienta. Y le duele mucho darse cuenta de que lleva algo de su sangre en su cuerpo y quiere deshacerse de él. La muchacha contó su plan para nombrar a su madre emperatriz. Pero el segundo príncipe podría obstaculizar este plan y debería ser neutralizado. Es decir, Sabella necesita el apoyo y la protección de la familia Blake. Ahora le pediría a Kaiden que la apoyara. Cuando su padre empezó a soñar con ser el esposo de la emperatriz, su hija lo empujaría a las profundidades del infierno. Al chico le gustó la línea de pensamiento y su desarrollo. Sabella preguntó si era cierto que Kaiden necesitaba una esposa para convertirse en señor demonio. La chica respondió que así durarían aproximadamente un año y luego se divorciarían. Al chico le gustó la idea y dijo que la chica podría empezar a cumplir con sus deberes de novia de inmediato. Fue un poco inesperado para ella, e incluso se asustó y se desmayó. El joven quería besar a su novia, pero ella dijo que no era el momento. Necesitaba sellar su contrato con el príncipe demonio. Pero Ki intervino en la conversación. Dijo que Kaiden había dedicado exactamente 5 años a su primer contrato. En los brazos de la niña estaba sentado un pequeño animal. Era un pequeño gato negro. Fue él quien le habló al príncipe y le preguntó si finalmente podría afrontar la tarea que le había encomendado. El niño no esperaba que su mascota hablara.
El gato dijo que se llamaba Meowser y que era el demonio más dotado entre los demonios inferiores de todo el mundo demoníaco. La chica se sorprendió al oír algo sobre la jerarquía en el mundo demoníaco. Así que preguntó directamente a sus interlocutores. Keith explicó que los demonios inferiores actúan como socios comerciales. Sin embargo, estos pueden elegir un demonio superior a su discreción y según sus intereses. Muser eligió a Caden confiando en su talento. Pero, por desgracia, al propio príncipe demonio le tomó muchísimo tiempo cerrar su primer trato en 5 años. Claro que, para un demonio, tanto tiempo no es mucho. Pero la espera fue molesta. El gato no pensó que tendría que esperar. Sin embargo, ahora se alegra de haber sido acariciado y abrazado. Y los demonios superiores no pueden existir sin un compañero inferior. Por eso, Meowser espera una cooperación fructífera. Caden estaba seguro de que era él quien jugaba con su mascota y la criaba. Pero Muser le aseguró que era el demonio inferior quien siempre acompañaba y enseñaba a su compañero superior. El gato saltó a la mesa y dijo que era hora de sellar el contrato. Se alegró de que su protegido por fin hubiera encontrado una solución a su problema principal. No quiso demorarse más y los invitó a empezar. Usó magia para activar el pentagrama e invitó a Sabella y Caden al centro del símbolo. Muser advirtió que ahora sería necesario un sacrificio, y la chica tuvo que sufrir un poco. Con un movimiento rápido e imperceptible, el demonio inferior saltó sobre la niña y la arañó con sus garras. La sangre brotó de la herida. La amada advirtió que la sangre debía distribuirse uniformemente sobre el pentagrama y no interferir con la magia. El gato comenzó a recitar hechizos activamente y a hablar de cómo a partir de ahora los socios estaban obligados a apoyarse mutuamente y ayudarse en todos los sentidos, porque el bienestar de cada individuo dependía de acciones conjuntas. Sabella se despertó en la finca de la familia Collins. Tenía un terrible dolor de cabeza, y un sirviente atento le puso una compresa en la frente para que el dolor desapareciera más rápido. La niña no sabía cómo había llegado allí. El olor familiar no dejaba lugar a dudas sobre dónde había ido a parar la pobre. Su madre estaba sentada a su lado. Parecía muy cansada, tras haber pasado la noche junto a la cama de su hija, que estaba enferma y daba vueltas en la cama con fiebre. Sabella abrazó a su madre con alegría. No podía creer que la volviera a ver con vida y sana. La mujer le preguntó a su hija qué le había pasado y por qué actuaba de forma tan extraña, como si no la hubiera visto en mucho tiempo. La madre dijo que su hija debió haber tenido una pesadilla, pero confirmó su suposición. Así que ahora vale la pena pensar que los sueños siempre son lo contrario de la realidad. Es decir, en un futuro próximo deberíamos esperar algo bueno. La mujer empezó a explicar que su hija se sentía mal desde la noche anterior y tenía fiebre. La madre había estado a su lado todo el tiempo. El padre, enojado, dijo que debían sacar al gato de la habitación para que no fuera un problema. Lily explicó que había un alboroto en la urbanización y simplemente no podía echar a un chico tan guapo a la calle, así que lo llevó a la habitación de su hija. Ahora la niña tenía que ponerle nombre. Sabella no lo dudó. Meows tenía un nombre. La mujer dijo con una sonrisa que siempre estaría del lado de Sabella, pasara lo que pasara. La niña recordó sucesos de su vida pasada. Fue allí donde la madre lo dejó todo por la vida de su hija y su salvación. Sabella se prometió a sí misma que protegería a su madre de todo lo malo que les acontecería, aunque le costara todo, y no debía olvidarse de su ayudante del mundo demoníaco. A la mañana siguiente, Sabella leyó una nota que su madre le había dejado en la cama. Decía que la mujer había ido a rezar y le había dejado a su hija su plato favorito, y la niña simplemente no tenía derecho a perderse el desayuno. Sabella recordó su infancia. Fue entonces cuando Lily le preparó por primera vez un estofado de carne cuando la niña enfermó. Desde entonces, este plato se ha convertido en su favorito, y a menudo le pedía a su madre que se lo preparara. Una criada entró en la habitación y trajo comida para la joven. Pidió que le sirvieran el plato directamente en la cama. La mujer no estaba contenta, no tenía un aspecto muy agradable y su expresión no era amistosa. Sobreponiéndose a sí misma, Tilda puso cara de satisfacción y se acercó a su ama para alimentarla. Sabella vio que el cuenco no era el plato que su madre le había preparado, sino una mezcla incomprensible. Complacida por haberle causado problemas a la niña, Tilda dijo que la SRA. Richmond había preparado este plato con sus propias manos.
y que la niña no debería comer carne de res porque es muy perjudicial para la figura. Sabella le dijo a la sirvienta que se llevara este plato. Después de todo, olía fatal, casi apestoso, y era simplemente imposible comerlo. La pobre aristócrata casi sintió náuseas al comerlo. La criada, indignada, preguntó qué era ese olor. Nunca había oído nada igual. La chica respondió que no debía decirle ni explicarle nada a la sirvienta inescrupulosa, y que debía desaparecer inmediatamente de su habitación. Richmond entró en la habitación. Preguntó quién se había atrevido a decir que el plato que había preparado apestaba y olía fatal. La niña se alegró de que esa persona hubiera venido. Katrina Richmond había sido amiga de Lily desde la infancia, pero ahora se había convertido en la amante de su padre, y junto con él había tramado un ataque contra la niña y su madre. Esta persona pretendía apropiarse de todo lo que poseían. Sabella le preguntó a la marquesa cómo se sentía su esposo. Tenía curiosidad por saber si el pobre hombre sabía que su esposa había estado en casa del conde desde la mañana. La mujer respondió que estaba bien, pero en su interior estaba enfadada con la muchacha. La chica no se iba a calmar. También le preguntó cómo se sentía el joven. Después de todo, debía saber que su madre engañaba a su padre con otro hombre. El hijo era rápido e inteligente, así que debía sospechar algo. Sabella explicó a los invitados inesperados que Lily había ido al templo a orar por la recuperación de su hija. Así podrían sentirse libres hasta que llegara la dueña de la finca. Katrina pensó que extrañaba a su amiga. La niña preguntó si su invitado realmente iba a la iglesia con ese atuendo. Ella respondió que lo importante no es la ropa, sino el ánimo y la humildad de quien va a rezar por sí mismo y por sus seres queridos. Katrina preguntó por qué Sabella no podía comer la comida preparada especialmente para ella. ¿De verdad el mal olor lo había arruinado todo? La hija de Tilda tampoco podía comer nada, y luego resultó que simplemente estaba embarazada. Richmond dijeron que la madre de la chica se embarazó antes de su boda, así que no valía la pena seguir los pasos de Lily. Al fin y al cabo, en aquel entonces existían condiciones especiales para semejante paso. Pero nadie sentirá lástima por Sabella. La niña finalmente respondió. Creía que, en todos los sentidos, la vida sería mucho mejor y más fácil para ella que para el marqués, quien estaba criando a una niña, una zosulca. Katrina estaba furiosa, pero no pudo decir nada en su defensa. El marqués se casó con Catherine, su tercera esposa, a los 50 años. Difícilmente se habría convertido en un buen padre tan rápido, y la señora Richmond dio a luz a un hijo y se convirtió en la única ama de casa. Pero pronto comenzaron a correr rumores de que el propio marqués, debido a su edad, no podía tener hijos, y el hijo que le había nacido no era hijo natural del aristócrata. El niño se diferenciaba cada día más de su padre. Todos quedaron sorprendidos por el hecho de que las dos esposas anteriores no pudieron dar a luz un heredero para el marqués, y la joven esposa, casi 20 años más joven, inmediatamente concibió de él y se convirtió en una joven madre. Sabella sintió mucha pena por el marqués, quien estaba postrado en cama debido a una enfermedad y no podía controlar lo que sucedía en su casa. Su esposa comenzaba a tomar control de sí misma y de su hijo. Katrina le dijo a la niña que no debía inmiscuirse en sus propios asuntos y que tuviera mucho cuidado con sus palabras, la SRA. Richmond solo se preocupaba por ella porque amaba y respetaba mucho a su madre. De repente, el plato se le cayó de las manos a la joven. La marquesa estaba furiosa, pero no podía mostrar sus emociones en una casa desconocida frente a su joven dueña. Mientras tanto, la joven decía que todo en la marquesa se parecía a Lily. Incluso el perfume y los gestos eran iguales para ambos. Catherine se esforzó por imitar el comportamiento de su exitosa amiga. Sabella preguntó si Richmond lo hacía a propósito o si era pura coincidencia. Su conversación fue interrumpida por el padre de Sabella. El hombre siempre llegaba en el momento más inoportuno. Casi siempre procuraba ir pulcro y formal, pues su título lo obligaba a comportarse como tal. Incluso el día que quemó a su hija y esposa, el hombre no se arrepintió de sus principios. Pero ahora se presentaba de forma poco apropiada. No lucía muy bien arreglado. El hombre se había acercado demasiado a la SRA. Richmond. Esperaba no haber sido descubierto todo este tiempo y actuar en consecuencia. Katrina empezó a quejarse de su hija con su esposo. Sabella pensó que si en su vida pasada hubiera prestado más atención a todo lo que la rodeaba y no se hubiera encerrado en su habitación detrás de sus libros, definitivamente habría podido salvar a su madre y a ella misma de la muerte.
La niña empezó a llorar. Intentó llamar la atención y distraer a su padre de sus pensamientos excesivos. Sabella le mostró la mano que estaba quemada. El plato de estofado estaba muy caliente, así que lo dejó caer. Tilda defendió a su ama Catalina. La sirvienta respondió que la muchacha había tirado el guiso a propósito y había dejado caer el plato. Y la marquesa rara vez cocinaba para nadie. Esta vez quería ayudar a la muchacha a recuperarse. El conde le preguntó a la criada qué hacía allí y si entendía dónde estaba. El hombre le preguntó si recordaba sus órdenes. Tilda se dio cuenta de que esta vez definitivamente había hecho algo mal. El aristócrata blandió su espada y golpeó a la doncella. Le ordenó que nunca más se pusiera por encima de sus órdenes. Le ordenó que no hiciera nada que pudiera dañar a la joven. Después de todo, su belleza era un bien preciado. Sabella comprendió que era una mercancía para su padre. Por ella, él sin duda quería ascender en la nobleza. Precisamente para revelar su verdadera posición, se echó el guiso en la mano. Catherine salió con el conde. Él le dijo a su hija que pronto llamaría a un médico. La joven le dio las gracias cortésmente, y ahora debería haber seguido a su padre y a la señora Richmond, pero no lo haría. Sabella le ordenó a Tilda que la siguiera. La criada ya se comportaba con mucha calma y sumisión. Después de todo, se arriesgaba a provocar la ira de la joven. La sirvienta temía que la golpearan y se burlaran de ella. La hija del conde se había desnudado por completo, y ahora exhibía la belleza de su joven cuerpo. Definitivamente no hablaría de su influencia. Simplemente le demostró a Tilda que se arriesgaba al ofenderla. Sabella dijo que no le preocupaba demasiado su cuerpo. Pero al viejo conde no le haría ninguna gracia que su hija tuviera rasguños o moretones. Eso empeoraría mucho su aspecto. La niña se acercó a Tilda. Le contó a la criada que había algo aún peor que las palizas sin fundamento. Difundir chismes sobre su embarazo no deseado y prematuro era el colmo del absurdo y un juego peligroso. Sabella recordó cómo, antes de que madre e hija fueran quemadas, los sirvientes habían difundido rumores entre la multitud sobre la inusual conexión de Sabella con el sucesor del demonio. Así fue como logró quedar embarazada del enemigo de la humanidad. La hija del conde agarró a la criada por el cuello y empezó a apretarla. Si su padre descubre que su tesoro ha sido difamado, destruirá rápidamente a Tilda y clavará su cabeza en las puertas de la finca para que todos la vean. La mujer cayó al suelo. Suplicó perdón, pero Sabella le dijo que nunca más debería tratarla así, ni siquiera por orden de Katrina. Richmond. Después de todo, hacerse la víctima fue bastante fácil y convincente. Finalmente, la muchacha soltó a la criada y ordenó a las demás criadas que le prepararan un baño. Después de todo, tanta suciedad había caído sobre la hija del pobre conde desde la misma mañana. Pero antes de eso, ordenó que el agua fuera rosa, y Tilda siempre tocaba la puerta antes de que le ordenaran entrar. De lo contrario, sus manos quedarían colgadas de la cerca detrás de la finca, como escarmiento para todos los demás. Por supuesto, una mujer podría desobedecer a su amante y ser fiel a Richmond. Katrina, pero en este caso, podrá simplemente mirar a su nieto sin tocarlo. Después de todo, es difícil hacerlo sin manos ni parte del cuerpo. Sabella se estaba bañando. Dos jóvenes la ayudaron con cuidado. Le peinaron el cabello y, al mismo tiempo, le aplicaron bálsamos. La propia Bella pensó que valía la pena establecer una jerarquía. Las mismas reglas se aplicaban en el mundo animal y en el humano. Ahora la hija del conde ordenó ayudar a enfriar el bulto bajo agua fría corriente. Las chicas obedecieron sus órdenes con la velocidad del rayo. Las criadas eran muy jóvenes, estaban maravilladas por la belleza de su señora. Hacía tiempo que deseaban llegar a la finca para cuidarla por completo y estar más cerca de tan perfecta belleza para aprender algo. Las chicas rodearon el baño en círculo y dijeron que les encantaría que la anfitriona las llamara especialmente para un baño o algún otro tratamiento de spa. A Sabella le encantaba esa atención. Se sentía segura. En la oficina, el padre le preguntó a su hija cómo se sentía y cómo se encontraba. Sabella le contó que el médico le había informado que su salud física era normal. El conde dijo que esta vez estaba libre, pero de repente empezó a hablar de la academia. Definitivamente no cambiaría su decisión. En una vida pasada, la chica quería ser doctora. Así que desobedeció las órdenes de su padre y se fue a estudiar medicina. Sabella dijo que definitivamente no tenía nada en contra de su voluntad. De hecho, aún conservaba el conocimiento y los recuerdos de su vida pasada.
así que no había necesidad de volver a recorrer el camino trillado de su vida anterior. En cambio, le pidió al conde que preparara su debut. Esto era algo que el hombre ciertamente no esperaba oír, y no quería volver a sacar el tema de la academia, así que dijo que lo pensaría. Le sorprendió que después de todo lo relacionado con sus estudios, hubiera cambiado de opinión. La hija respondió que el suceso de esa mañana había cambiado algunas de sus opiniones. Sentía que su padre la necesitaba, así que tendría que hacer su voluntad. Deseaba ser útil a la familia Collins y darle gloria. El conde se alegró de que su hija se hubiera puesto de su lado. En ese caso prometió encontrarle un marido adecuado, pero la joven respondió que se las arreglaría sola. Al fin y al cabo, quería elegir a su propio marido. El conde le preguntó si se había enamorado de algún romántico o de algún cantante de la corte. Al fin y al cabo, si hablamos de aristócratas de la corte, de don Juanes, quizá ni siquiera lo intentara. Una relación así solo deshonraría su honor. La muchacha me contó que algunos vasallos de su padre se habían convertido en enemigos. La razón era que, en su juventud, habían conocido a sus respectivos esposos. Esta situación enfureció a mucha gente. Tras la elección de su actual esposo por parte de la baronesa Froas, el vizconde Leitman pensó que ya no quería vivir en esas condiciones, pero a pesar de todo, decidió casarse. La vizcondesa se enteró de su anterior relación. El conde le preguntó de dónde había aprendido todo eso. La niña respondió que simplemente se debía a su atención y a su pasatiempo favorito, la lectura. Aprendió a sacar conclusiones tras analizar lo que leía, así que le resultó fácil. A diario releía con atención los tabloides y toda la prensa amarilla a su alcance. Fue a partir de ahí que conoció los detalles de la vida personal de personas muy influyentes. Su conocimiento era bastante amplio. Sabela conocía todos los chismes y rumores de la corte real. Entendía perfectamente por qué algunos cortesanos eran más cercanos al gobernante, qué se ocultaban entre sí y cómo tejían intrigas en torno al trono. Así que, al elegir a su pareja, la chica acertará. Sabella encontrará un hombre que no solo tendrá nobleza y belleza, sino que también tendrá estatus y será muy influyente. La hija adulaba a su padre diciéndole que, como él la había criado y educado a su manera, un hombre sencillo no le convenía. Sus expectativas eran muy altas e inalcanzables para la mayoría de los pretendientes. Y si ella no encuentra un marido que le guste al padre, él es libre de buscar pareja para su hija por su cuenta. Esta opción satisfizo completamente al hombre. Esperaba beneficios en cualquier opción. Su única petición era mantenerse al margen de cualquier chisme e intriga. Y para ello el conde le asignaría una compañera a su hija. Pero Sabella le advirtió que no quería ver al marqués de Richmond cerca. Cuando le preguntaron por qué trataba así a Katrina, la niña respondió que la consideraba loca y no del todo cuerda. Su compañía era desagradable para ella e indeseable para la hija del conde. Y el último argumento de la niña fue que esta mujer llevaba mucho tiempo codeándose con las altas esferas de la aristocracia, pero no había logrado nada. El padre quedó impresionado por la dirección de los pensamientos de su hija, algo que no había sucedido antes. Todos a su alrededor sabían perfectamente que Katrina intentaba ganarse la confianza del segundo príncipe, pero hasta el momento no había conseguido nada. No había despertado ningún interés particular en el joven y actuaba como siempre. La muchacha preguntó si podía acompañar a su madre al palacio. Al fin y al cabo, su aparición en el patio podría ser un paso hacia el acercamiento con su majestad imperial. El hombre se sorprendió de sus maneras de llamar la atención. Cuando Lily regresó, su hija le contó su reticencia a ir a la academia. La mujer se sorprendió. No esperaba que su hija renunciara a su plan tan fácilmente. Sin embargo, Sabella le explicó la esencia del asunto. La chica pensó mucho en encontrar una razón más o menos adecuada, y no se le ocurrió nada mejor que decir que se enamoró a primera vista. La madre estaba interesada en la personalidad del elegido de su hija. La mujer quedó impactada por lo que escuchó. Y para colmo, Sabella dijo que no sabía nada sobre la persona de su elegido. Estaba cautivada por su atractivo físico. Ni siquiera sabía con certeza su nombre. La hija pidió ayuda para encontrarlo antes del próximo debut. Ahora es el momento para tales eventos. Lily no pudo reconocer a su hija. Después de todo, nunca antes había hablado de esas cosas. Criada llamó a la puerta. Dijo que alguien buscaba a la SRA. Sabella. No lo nombró, pero era un hombre joven y bastante apuesto. Probablemente un hombre joven. La chica adivinó quién era el desconocido.
En la habitación, Kaiden estaba sentado en una silla. Blake dijo que su esposa debía haber olvidado lo impaciente que estaba y que llevaba mucho tiempo deseando ver a Sabela. Estaba deseando reunirse con ella. El joven saludó a la madre de su novia. La llamó cercana al rango de emperador, pero Lily pidió que la llamaran simplemente S.R.A. Collins. El chico le causó una grata impresión. Sabella lo observó atentamente. Lily preguntó cuándo se habían visto por última vez. Recordó que el niño solo tenía 6 años entonces. La mujer le preguntó cómo se sentía el joven. Él dijo que su flujo de maná se había estabilizado y mejorado. Pero lo que más preocupaba a la mujer era por qué el chico necesitaba a su hija. El joven le aseguró que solo quería conocerla y hablar. Lily quería saber cuándo se habían visto antes. El joven pidió que lo dejaran tranquilo, pues en realidad había venido por el gato. Resultó que Lily se había llevado el gato de otra persona a casa. Kaiden contó cómo el animal se escapó de su carruaje justo cuando olvidó cerrar la puerta. Pero el niño no estaba enojado. Después de todo, la mujer quizá no supiera que el animal era una mascota. Además, los gatos eran verdaderos maestros del disfraz. La conversación confundió a todos los presentes, y el príncipe miró a su media naranja. Llegó un momento en que Kaiden le pidió a su esposa que los dejara solos con su hija, pues tenía una conversación confidencial con ella, y le pidió que se llevara al gato, ya que era tímido y no le gustaba estar rodeado de mucha gente. La madre accedió. Finalmente, le pidió a su hija que fuera cortés con el invitado. Al fin y al cabo, a ella también le gustaba el joven. Estaba segura de que sería un buen partido para su hija. Así que ya esperaba algo. Kaiden abrazó a la chica de inmediato. Le dijo que la extrañaba mucho, pues hacía mucho que no veía a su amada. Aunque solo constaba en el contrato, Bella no quería comportarse como una pareja enamorada. Apenas pasaron unos días y la muchacha se dio cuenta de que el príncipe también había llegado sin carruaje. Él respondió que no necesitaba transportes y podía volar a ese lugar mucho más rápido que un demonio común. Kaiden chasqueó los dedos y, a su orden, un ramo de rosas rojas apareció en manos de la hija del conde. Añadió que, de haber sabido que sería tan agradable, habría firmado el contrato mucho antes y con mayor rapidez. El joven dijo que venía por negocios. Estas palabras asustaron a Bella. Al fin y al cabo, recordó de inmediato su celo por cumplir con su deber conyugal. Pero el chico la tranquilizó, pues ya había empezado a poner excusas. Pero en realidad, Kaiden pensó que iba al baño a bañar a Mews. La chica respiró aliviada. Confirmó que el joven de la torre no había bañado al gato porque tenía el pelaje sucio. El joven se inclinó ante su amada. Estaba a punto de besarla, pero la chica le aseguró que no debía hacerlo, porque alguien podría entrar en la habitación y ver qué hacían allí en su primer encuentro. Bella se dio cuenta de que Kaiden podía oír sus pensamientos. La miró con atención y respondió que nadie le había hablado así. Incluso para un demonio, era muy grosero e inapropiado. Y era inusual. El prometido de Bella se sentó en una silla y le preguntó si era cierto que ya había hecho llorar a alguien. Era un acto digno para la novia de un príncipe demonio. La chica comprendió que Meowth se lo había contado. Kaiden pidió no enojarse con su mascota. Era su deber, como demonio inferior, contarle a su compañero principal sobre tales cosas. La chica pidió no burlarse de ella. Valía la pena hablar de planes para el futuro. La chica habló de su plan de debutar pronto. Su padre ya lo sabía, con quien había hablado al respecto esta mañana. Así que Kaiden también tenía que estar allí. La gente tenía que verlos juntos tan a menudo como fuera posible. El escándalo iba a estallar pronto. La gente estaba muy confundida sobre la pareja de la hija del conde. El novio estaba de acuerdo con ella, pero también le interesaba saber cuándo planeaba finalmente casarse la joven. Bella dijo que debería esperar las propuestas de otros hombres para rechazarlas después. El joven se molestó al oír eso, aunque sabía que era una actuación, pero por alguna razón le dolió. La chica le pidió que lo considerara un paso más hacia el dramático final de la novela. Él accedió. Al fin y al cabo, era el protagonista y debía comportarse como tal. Esto sorprendió a Bella porque en la torre era diferente. Ahora sentía curiosidad por saber por qué se había vuelto tan obediente. Kaiden leyó fácilmente sus pensamientos y le preguntó si le gustaba este cambio. Bueno, si le iba bien, le pidió que lo acariciara. Bella se sentía como su amante. Respondió que ya no había necesidad de tanta cercanía, pero el joven pensaba lo contrario. Quería ser recompensado por su buen comportamiento, así que ya estaba bajando la cabeza.
Bella tenía una imagen de su antiguo perro. El niño ahora se parecía a este animal. Le pidió que también lo elogiara con palabras. La niña dijo que era un niño muy bueno y obediente. El joven leyó los pensamientos de Lulú, la perra. Así que atrajo a su novia hacia sí y le preguntó quién era Lulú. Preparó una escena de celos, porque los sirvientes sin duda los estaban espiando y empezarían a chismear. Bella recordó y habló de su perro. Lo quería mucho, y, de hecho, tenían una relación muy estrecha. El príncipe le preguntó si de verdad era tan difícil controlar los pensamientos sobre todo lo que le importaba. La chica le pidió que no la malinterpretara, pero su comportamiento le recordaba mucho a su experro. Sin darse cuenta, Bella dijo que le gustaba mucho la apariencia de Kaiden. Bella le pidió que no se enorgulleciera demasiado de lo que había oído sobre sí mismo. Era un verdadero placer mirarlo. El joven se preguntó si ella no habría adivinado que él ya lo sabía todo y la comprendía. Desde el principio de su relación, esta chica solo albergaba resentimiento y deseos de venganza. Por eso aceptó la condición con el gobernante demonio, y él desconocía mucho sobre ella y sus verdaderos motivos. El joven estaba asombrado por su inteligencia, pero simplemente quería poner a prueba su reacción y paciencia para conocer mejor a la chica. Realmente le interesaba a pesar del contrato, y maullidos sería una buena excusa. Kaiden dijo que le dejaría la mascota a la chica. A ella no le hizo mucha gracia la idea. Ambos comprendieron que el demonio la seguiría y le pasaría información a su verdadero dueño. A la mañana siguiente, en la finca Collins, la hija del conde se encontró con Geoffrey Richmond, el joven lord de Richmond. El joven se comportó con mucha franqueza y descortesía. La joven respondió que no le hacía mucha gracia verlo. Bella leía un libro y le pidió a su hermano que ya no entrara tan fácilmente en su habitación. Él respondió que no respetaba su espacio personal. Este hombre era el único descendiente y heredero del marqués de Richmond. Pasaron toda su infancia juntos y crecieron muy unidos. Bella le aconsejó que fuera más atento y cuidadoso. Al fin y al cabo, así podría perder las manos. La hija de un conde no debería enseñarle nada al hijo de un marqués. Unos días después de la visita de Kaiden, la joven recibía tratamientos de spa de sus criadas, quienes simplemente admiraban su belleza. Ahora comentaban cómo el joven invitado la había mirado de una manera especial. Las chicas estaban simplemente encantadas con la hermosa pareja que formaban. A pesar de los chismes, el señor Kaiden era muy guapo y atractivo, y ambas estaban seguras de que volvería a menudo a la finca de la dama. Por lo tanto, a partir de entonces, Bella comenzó a usar diversos productos de cuidado personal con frecuencia. Aunque le resultaba muy agotador y difícil, la belleza exigía sacrificios para ser atractiva. Hijo de los Richmond le aseguró que él mismo no quería visitarla. Y el chico también dijo que se sentía incómodo en su compañía, porque la chica resultó ser completamente diferente. Ella preguntó qué estaba pasando. El joven le contó su deseo de debutar y encontrar marido. La chica comprendió sus deseos. El chico le preguntó cuánto tiempo hacía que había empezado a pensar en cuidar su belleza y encanto. La chica le aseguró que no era asunto suyo. Le pidió que saliera de su habitación. Él le aseguró que no debía pensar que se estaba posicionando como un futuro caballero y esposo. Finalmente, logró que lo escucharan y le entregó la caja a la niña. Ella miró el regalo con sorpresa. Tenía curiosidad por saber qué era y para qué lo necesitaría. El niño le aseguró que no tenía nada de interesante. Le recordó que unos buenos zapatos la llevan a un buen lugar. Y como ella iba a dejar la casa de sus padres, que llegara a un buen lugar y fuera feliz. La niña miró el regalo y quedó encantada. Pero ahora se sentía extraña. Richmond dijo que esperaba de ella el comportamiento de una persona más tímida, considerada y educada. El chico tomó la caja con el regalo. La chica estaba confundida. No esperaba que su amigo de la infancia fuera tan grosero y estúpido. Pero él tenía un objetivo diferente, algo que Bella no esperaba. El joven se arrodilló frente a la niña y se probó un zapato. Le preguntó si le quedaba bien. Si no, con gusto le encontraría una talla más grande o más pequeña, que la niña se lo dijera. Bella sonrió y dijo que eran simplemente maravillosos. El joven guardó silencio. La muchacha le preguntó por qué callaba, pues no era propio del hijo distinguido del marqués. Él respondió que estaba seguro de que a la muchacha le encantaba el dinero. Después de todo, una belleza así no puede cuidarse sola. En cualquier caso, solo le prestará atención a un caballero rico y adinerado que se convierta en su contendiente. De repente,
Bella vio sangre en la mano del chico. Él respondió que se había lesionado durante el entrenamiento. La chica se levantó y fue a buscar un botiquín de primeros auxilios. El joven le pidió que se calmara, pues no era nada grave. La hija del conde le pidió que se callara y se sentara. Unos minutos después, estaba sentado junto a su amigo, que le curaba la herida. Ella le respondió que no era nada personal, que solo estaba preocupada por todo el estado. Inesperadamente, le preguntó si la chica realmente había desistido de entrar a la Academia de Medicina y estudiar. Después de todo, qué hábilmente había curado su herida. Incluso el dolor había desaparecido por sí solo, aunque la herida era grave. La amiga también recordó cómo, de niña, solía jugar con él al doctor y al paciente. Pero últimamente no la visitaba con frecuencia. Así que su visita de hoy la había sacado de sus pensamientos y le había hecho sospechar algo. Bella respondió que estaba cansada de hablar de eso con su padre. Pensaba que debía debutar lo mejor posible para ser popular y construir una vida diferente. El chico le advirtió que había muchos tontos por ahí. El joven empezó a hablar de cómo esos estafadores engañaban a jóvenes ingenuas, prometiéndoles encontrarles la luna y las estrellas. Y luego se daba la vuelta, iniciaba relaciones extramatrimoniales y se dedicaba a difundir chismes. Ahora el joven Richmond se puso manos a la obra. Dijo que quería acompañarla al baile y ser su padrino. Esta propuesta sorprendió mucho a la chica. Dijo que ya tenía una opción. En general, ella quería ir ella misma. Incluso rechazó a su primer novio que le ofreció algo así. Simplemente quería tener la oportunidad de elegir entre un mayor número de solicitantes, pero Richmond prometió que simplemente actuaría como guardaespaldas. Después de todo, muchos podrían verse tentados por el hecho de que la chica había ido sola al baile. Diversos malos pensamientos podrían asaltar a los vecinos que querían aprovecharse de ella. Bella no se quedó perpleja. Dijo que estaba dispuesta a castrar a semejante sinvergüenza con sus propias manos por intentar insultarla. También preguntó si un bisturí serviría para eso. El chico decía que era una auténtica psicópata. Y la hija del conde le preguntaba si de verdad quería seguir haciéndole compañía. Pero Bella a veces le preguntaba si le diría que era su amante. Entonces tenía la oportunidad de ir con ella. El hijo del marqués le preguntó si realmente creía que diría algo así. Y Bella simplemente respondió que incluso ahora le vendría bien un bisturí. El joven estaba asustado y estaba a punto de alejarse de la habitación de aquella loca. Pero no tenía otra opción. Richmond se vio obligado a decir estas palabras. La chica estaba complacida. La humillación de este chico le causaba un inmenso placer. Ni siquiera los demonios eran capaces de algo así. Unos días después de que la niña se encontrara con su amiga de la infancia, las criadas prepararon vestidos y ropa para Bella. Incluso los mejores diseñadores de todo el estado llegaron para atender a la hija del conde, la SRA. Richmond había traído personalmente invitados para la joven. La joven había rechazado a la marquesa como su acompañante, pero ahora se había comprometido a ayudarla en todo lo posible antes de su debut. Sin embargo, Bella no estaba contenta con tal ayuda. Lily agradeció a su amiga por ayudarla en todo. La mujer aún desconocía toda la verdad sobre lo que su amiga hacía a sus espaldas. La SRA. Richmond le preguntó qué haría su amiga sin ella. Y Bella rió quedamente. Creía que una mujer no podía ser su compañera, así que ahora intentaba ser influyente mediante su poder sobre los diseñadores y su influencia. La compañía de Richmond no le resultaba agradable. De repente, la marquesa notó los hermosos zapatos que llevaba la joven. Preguntó a quién pertenecían y quién le había regalado aquel precioso objeto. La joven respondió que era el señor Geoffrey, hijo del marqués de Richmond. La mujer se preguntó cuándo había sucedido. Pero ahora le interesaba que la niña hubiera obligado a su hijo a distraerse del entrenamiento que usaba constantemente para calmarse. No estaba segura, pero el hecho le interesaba. Pero a Bella no le pareció nada especial. Pero ahora era una muestra de atención de una vieja amiga. La mujer no quiso hablar más, pero ya era hora de empezar a probarse ropa y vestidos. Bueno, ahora la chica se estaba preparando. Cada vestido le sentaba a Bella como si hubiera sido hecho especialmente para ella. Los diseñadores y modistos se alegraron mucho al saber que habían complacido a la joven con su elección. Ahora está lista para posar de cualquier manera. La chica misma pensó que podría detenerse en el primer vestido. Al fin y al cabo, le gustaba mucho. En su vida pasada, Bella no solía aprovechar la oportunidad de probarse un vestido y asistir a un baile o una fiesta nocturna.
Pero el siguiente vestido no le causó una sensación tan agradable. Parecía que los órganos internos de la joven estaban a punto de estallar. Ni siquiera podía respirar. Las criadas intentaron salvar a la joven ama. Bella pensó seriamente que, cuando su madre se convirtiera en emperatriz, le pediría que emitiera una orden oficial que prohibiera los corsés. La pobre chica estaba constantemente rodeada por un dejaciner que alababa su creación. La mujer dijo que con ese vestido la niña se parecía mucho a la condesa Collins cuando era Su Alteza. La diseñadora se detuvo ahí. Se dio cuenta de que había dicho demasiado y que podría estallar un escándalo. La joven elogió a Lady LeBlanc. Dijo que era fan suya desde hacía mucho tiempo. La marquesa reaccionó de inmediato. Advirtió que aún quedaban 4 candidatas para la diseñadora. Las siguientes candidatas también eran bastante guapas. Su reputación las precedía. La chica le preguntó a su asistente si los vestidos sugeridos por el diseñador le quedaban bien. Ella respondió que sí. La selección y el surtido eran muy amplios. Desde un magnífico vestido de gala hasta un mítico vestido de alguna diosa de estilo imperio. Parecía que todos los vestidos eran adecuados para la hija de un conde. La chica temía exagerar, pero era cierto. Finalmente, la prueba terminó. La madre elogió a su hija. Era realmente hermosa, digna del mismísimo emperador o de algún otro gran gobernante. Lily le preguntó a Bella si le gustaba algo. La marquesa observaba atentamente. Esperó la respuesta de la joven. La hija del arpista respondió que estaba muy contenta, porque casi todos los vestidos le sentaban de maravilla y eran dignos de su belleza y encanto. Pero no le gustó nada. Con esto, la chica estaba manipulando mucho a la esposa del marqués. Estaba a punto de estallar contra el joven sinvergüenza, pero contuvo sus emociones a tiempo. Pero no se dejó manipular en ese momento. Catherine le preguntó a la joven belleza por qué había hecho eso. Ella respondió que simplemente no le gustaba ninguna de las opciones. Todas eran hermosas, pero no había nada en ellas que realmente mereciera un estreno. Y la familia Collins era conocida por su extraordinario gusto en vestidos y joyas. No todas las jovencitas podían complacerlos. Bella pensó en decir que solo su padre se acostaba con su amante, pero no dijo nada. Bella añadió que el debut es un evento muy importante para la hija de un noble y aristócrata. Es necesario prepararse con esmero. Por lo tanto, en la mayoría de las familias, la responsabilidad recae en el jefe del clan, quien lo gestiona. Lily le pidió a su amiga que se calmara. Después de todo, la chica simplemente estaba muy cansada. Solo quería descansar y relajarse, pero de ninguna manera intentó enfadar ni ofender a Katrina. La esposa del marqués le aseguró que todo estaba bien. Sin embargo, Lily seguía siendo una ingenua, pues todos a su alrededor se estaban aprovechando de ella. Y a todos, Katrina les hizo saber que le daría a Bella unos días para pensarlo. Lily estaba harta de su molesta amiga. Creía que no valía la pena sacrificar su fortuna por el bienestar ajeno, así que anunció que necesitaba alejarse de todo. La chica y Katrina se quedaron solas en la habitación. La marquesa empezó a decir que cuando la chica decidió buscarse otro diseñador de moda, se había equivocado. Después de todo, la mujer no la dejaría ir así como así. Bella le preguntó a la mujer por qué estaba tan segura. Ella respondió que estaba dispuesta a destruir la reputación de la boutique que la ayudaría a elegir un vestido para el debut de la hija del conde. Y todos lo saben muy bien y no se atreverán a ir en contra. Tilda acudió a ayudar a Caterina. La mujer le pidió a la niña que se disculpara con la marquesa. La sirvienta le aseguró que Bella simplemente desconocía por completo la moda actual, pues se pasaba el tiempo sentada leyendo libros y sin salir. La hija del conde se levantó en silencio y golpeó a la sirvienta. Le recordó la lección que la mujer había aprendido mal. Después de todo, Bella no toleraría que una sirvienta la sermoneara. Iba a castigar severamente a Tilda. Katrina se levantó y dijo que el comportamiento de la chica era vulgar. En ese momento, la paciencia de la chica se agotó. Preguntó si no era más vulgar comportarse así como andar desnuda por la casa de desconocidos. Katrina ya estaba harta de los reproches y sospechas de la niña. La mujer intentó golpear a la pobre, pero no tuvo tiempo de golpear. La furia inundó el estómago de la marquesa, pero la exclamación de su amiga detuvo su mano a medio camino del rostro de Bella. Lily regresó justo a tiempo para detener al atacante. La esposa del conde exigió una explicación de lo sucedido en su ausencia. La mujer estaba indignada por tal comportamiento en su casa, incluso por parte de su mejor amiga.
Katrina empezó a poner excusas, culpando de todo al comportamiento indigno de Bella. La niña era demasiado grosera y desobediente con ella. Lily le preguntó a su hija si todo era cierto. Ella respondió que no podía evitarlo. Lily se disculpó por su hija. La marquesa se alegró de haber humillado una vez más a su amiga, quien, debido a su ingenuidad, probablemente ni siquiera sospechaba que su marido la engañaba con ese vagabundo. Pero el triunfo no duró mucho. Como madre, tuvo que reprender a su hija, pero en ningún caso como persona que no estuviera involucrada, ni siquiera tangencialmente, en la crianza de los hijos de otros. Así que la marquesa tuvo que disculparse con Bella. Lily añadió que también corrían rumores sobre la implicación de la mujer en el hecho de que su hija se quemara la mano con un plato de estofado hace unos días. Pero la condesa no iba a escucharla. Dijo que no debía tener una amiga en casa cuando ella no estaba. En palacio, la madre de la marquesa era la niñera de la princesa. La mujer cuidaba con esmero a su pupila. Mientras tanto, la hija de la vizcondesa quedaba relegada a un segundo plano. Fue a partir de ahí que la hostilidad hacia Lily pudo crecer. Propia Catalina no tuvo otra opción a lo largo de su vida que ser amiga de la princesa. La joven estaba constantemente celosa y se quedaba atrás de su afortunada amiga. Pero el escándalo de hoy lo puso todo en su sitio. Al sirviente de Tilda si era cierto que ya tenía un nieto. Ella respondió que sí, y que era una gran felicidad para ella. La condesa dijo que el sirviente debía descansar y pasar tiempo con su nieto y su hija. La casera dijo que a partir de mañana la criada no tendría que venir a trabajar. Así que la echó de la urbanización porque se había permitido mucha libertad con el pretexto del huracán Katrina.